Juan capítulo 15, en el versículo 1 al 5, dice de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera. ¿Quién expresó esas palabras? Jesús, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es que el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice Jesús en el versículo 5: yo soy ¿qué? La vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Voy a invitar para que los niños vengan acá al frente. Hoy no hay clase de niños atrás. Hoy van a estar acá al frente, así que los invitamos para que todos se vengan para acá. En esta palabra vemos cómo Jesús está en sus últimos días de ministerio en Jerusalén y está hablando con sus discípulos. Y lo primero que hace Jesús, después de haberles hablado de la promesa del Padre y el camino para llegar a Él, es decir que Jesús, Él dijo: yo soy la vid. La vid, hermanos, como ustedes saben, es un árbol. ¿Cuántos conocen una vid? ¿Cuántos han visto la vid? Ok, una vid, vamos a verla aquí de una vez para que la conozcamos. Bueno, ahí está. Es un árbol con unas ramas largas. Pero este árbol y la palabra que Jesús está expresando, quiero que tengan mucho cuidado con la palabra la vid. Porque la vid, ¿qué le falta para hacer vida? La A. Le falta solo la A, ¿verdad? La vid. Esta afirmación parece no tener mucho peso en esta lectura. Y yo sé que yo hemos leído esta lectura muchas veces. Pero sabe, la vid es más profundo de lo que usted piensa y yo pienso. Sabe, Jesús expresó también esas palabras. Él dijo: mis palabras son vida y son verdad. Él también expresó en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la afirmación de que Él es la vid verdadera es muy, pero muy importante. ¿Pero por qué? ¿Saben una cosa? En Asia están enterrados los huesos de Siddhartha Gautama, llamado el Buda, en un templo. En el oriente están enterrados los restos de Siddhartha Gautama, como les decía, y en oriente, están los huesos de Mahoma, en un templo también de ellos, islámico. En la India, en el cementerio llamado Rav Ghat, están enterrados los huesos de Mahatma Gandhi. Y en Israel hay una tumba en una iglesia local en la que están, dice la tumba donde sepultaron a Jesús. Pero ¿sabe cómo está la tumba? Está vacía, porque Jesucristo resucitó al tercer día. Por eso Él decía: yo soy la vid verdadera. Muchos hermanos se han levantado y han dicho decir la verdad, pero solamente uno se levantó y dijo: yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí, ¿qué dice la palabra en el versículo 5? ¿Qué va a ser? El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Realmente, hermanos, tenemos que hacer una gran diferencia entre todos estos grandes hombres que conocemos y lo que Jesús decía. ¿Por qué?
porque lo que Jesús decía era vida eterna. Él hablaba de que sus huesos no se quedarían en el sepulcro, porque Él dijo que al tercer día, ¿qué pasaría? Resucitaría. Así que usted y yo tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto. Uno que dijo lo que iba a cumplir y lo cumplió. ¿Cuánto? Todo lo cumplió. Así que Él dijo, Él es el principio, Él es el fin. Él dijo también, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que tengo las llaves de la vida y de ¿qué? Y de la muerte. Todos estos hombres son grandes hombres, los que vimos y que están enterrados, pero no resucitaron. Así que ¿cómo es su Dios? ¿Está vivo o está muerto? Entonces, ¿por qué no le dan aplauso al Señor por haber resucitado y por el cual hoy nos da vida a nosotros? En el versículo 5 también veíamos lo siguiente: yo soy la vid. Pero, ¿qué es la vid? La vid es el tronco, el árbol de uvas como tal. Y este árbol tiene unos brazos en donde son flexibles. Ahí no se ve completo, pero son flexibles y se pueden ver perfectamente. Aquí usted puede ver, por ejemplo, una vid, o sea, un campo de vid. ¿Sí alcanzan a ver de allá? Bonito, ¿verdad? Son árboles individuales, pero que tienen muchas ramas. Y es muy frondoso, muy bonito verlos de esa manera. Pero en el versículo 5 vamos a estarlo comparando con lo que Jesús quería decir espiritualmente. Pero Jesús dijo que vosotros sois los pámpanos. En la otra versión está como las ramas. Las ramas. Entonces, Jesús es el tronco, el árbol. Pero las ramas, ¿quiénes son? Somos nosotros. Y dice allí, el que permanece en mí, o sea, la rama que permanece en él y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo tienes que estar tú pegado a la vid? ¿Cómo tiene que estar la rama pegada a esa vid? Por el tronco, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Siempre. ¿Y qué pasa si la rama ya no está pegada al tronco? ¿En dónde llevan los frutos? La vid, ¿dónde lleva los frutos? En las ramas. Así que, ¿qué pasa cuando la rama no está pegada al tronco? No da fruto, no hay fruto. Ok. Entonces Jesús está diciendo que si no estamos pegados a la vid, si no estamos pegados a la vid que Él es, si no tenemos una comunión con el Señor, si no tenemos una relación estrecha con Él, no daremos ¿qué? Fruto. Todo el tiempo tenemos que estar conectados a Jesús. Él vino a restaurar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? La relación. O sea, ¿cuál es hoy el inconveniente para la cual tú y yo no podemos tener una relación íntima con Dios? ¿Qué obstáculo hay hoy? Ninguno. Porque Él ya pagó el precio por el pecado. Fue quitado, nos limpió, y ahora, ¿cómo tenemos una relación con Dios? De vez en cuando, los domingos. ¿Por qué te digo esto? ¿A qué estás conectado? Si estás conectado a una doctrina, fallaste. Si estás conectado a una iglesia local, fallaste. Si estás
conectado a una ley o a una norma o a una reunión de domingo, déjame decirte que no has entendido que la vid verdadera es la única que existe. Gloria a Dios por esta iglesia, gloria a Dios por los hermanos, gloria a Dios porque podemos reunirnos y congregarnos en su nombre. Pero saben, usted no tiene que conectarse con esta iglesia, usted tiene que estar conectados con Jesucristo, el Hijo del Dios invisible. A Él es que nos conectamos, no al pastor, no a la doctrina, ni siquiera a la congregación. Nuestra conexión tiene que ser directamente con Él, con Jesucristo. Así que no, la conexión no solamente son los domingos, la conexión no solamente es un jueves, es cuántos días, todos los días. ¿Cuántas horas al día? 24 horas al día. Porque aún Él guarda nuestros pensamientos en nuestros sueños. Así que a Él, hermanos, es el único al que tenemos que conectarnos, porque de Él es que emana la vida. ¿Qué es entonces una vid? Como les decía, es una planta, como la vemos allí, se llama una planta trepadora, de un tronco retorcido, con renuevos o ramas tiernas y largas, flexibles, nudosas, que brotan del tronco. Tiene hojas alternas, vamos a ver si aquí salen. Sí, ahí está, mejor. Tiene hojas alternas, mire qué bonito eso, ¿cierto? Ahí está empezando a crecer, a ampliarse, a salir las hojas. Son hojas grandes, partidas en 5 lóbulos puntiagudos, y echa flores verdosas en racimos que luego se transforman en uvas. Así que el fruto de la vid es pues la uva, y esa planta es original de Asia y se cultiva solo en zonas templadas. Miremos acá algo interesante. Mire ese racimo de una sola vid. Qué bonitos los racimos, ¿verdad? Y si vemos algo más por allí, bueno, aquí nomás. Y esos son los racimos que salen de esta planta, que en el área de trabajo donde estaba Jesús viviendo, pues era muy apetecida, se sembraba bastante. Es más, allá no se usaba la guapanela ni el café, sino que siempre que se comía el almuerzo o la cena, ¿con qué se pasaba? Con vino, con el fruto de la vid. No solamente lo usaban para tomar, sino también para sanar las heridas, para limpiar las heridas. Y luego se les colocaba aceite de los higos, y con eso sacaban también el aceite, y con ello hacían las limpiezas de las infecciones y los daños de la piel. En el Salmo 80, vamos entonces a entrar en materia. En el Salmo 80, Jesús utilizó muchas veces la vid como una tipificación de lo que Él representaba. Pero no era nuevo. Desde la antigüedad, la vid ha sido catalogada como Israel, y Dios la ha comparado como Israel. Miremos el Salmo 80 en el versículo 8 al 11. Salmo 80, versículo 8 al 11. Dice el versículo 8: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. ¿Se acuerdan qué pueblo fue el que salió de Egipto que era esclavo? Israel. Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. Aquí está el Señor
por medio del salmista David, hablando sobre cómo era Israel y cómo para él Israel ha sido una vid en la antigüedad. Eso es muy interesante porque en la antigüedad el pueblo que Dios escogió para llevar a cabo su propósito fue Israel, y la compara, como le decía, con una vid. Pero algo pasó. Esta vid fue sacada de la esclavitud de Egipto, pero algo pasó en el desierto. ¿Qué pasó en el desierto? 40 años. Y 3000 años también más. Pasó algo con esa vid. Leamos Isaías capítulo 5, en el versículo 1 al 7. Y aquí el Señor habla por el profeta Isaías, hablando de cómo esa vid se portó. Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amada a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, pero dio uvas como silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. La diferencia entre la uva silvestre, léelo. Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Uvas amargas. La uva silvestre, hermanos, es amarga. Pero lo chistoso de esta historia es que Dios está diciendo que Él sembró, plantó esa viña, y eran con uvas preparadas de las mejores. Y Él tomó su pueblo Israel y sembró en él sus mejores uvas para que dieran los mejores frutos. Pero dice la palabra que aquí en Isaías, que Él coloca de testigos a los que hay alrededor de que Él hizo todo lo que tenía que hacer para que esa viña diera buenas uvas. Uvas que dulces, para sacar un vino sabroso. Pero ¿cómo salieron las uvas? Amargas. La pregunta entonces es, ¿por qué las uvas salieron silvestres o amargas? ¿Qué piensan? ¿Que no estaban qué? Bueno, no estaban pegados a la vid. Realmente, el Señor habla de que estas uvas que eran Israel, representaban a Israel, salieron amargas y ácidas. Es por la dureza del corazón de ellos, por su altivez, por su testarudez, idolatría, desobediencia continua, y se convirtieron en una vid salvaje, que solo producía uvas amargas. ¿Cómo usted cree que se sentiría Dios después de haber sembrado el mejor plantío, de haber apartado a Israel como su pueblo para que dieran un buen fruto, fruto apacible, mucho fruto, pero ahora ellos dan un fruto amargo, ácido, silvestre? Entonces algo pasó.
Jesús ahora, ¿qué está diciendo? En Juan 15. Yo soy la vid. Ahora Dios ha desechado, si se puede decir, a su pueblo, pero se levantó un renuevo, un vástago que creció y empezó a crecer como una vid, y esa vid empezó a estirar sus ramas, y el fruto que empezó a salir de esa vid era un fruto que agradable, bueno, codiciable. Pero ese único renuevo, esa única matica que se levantó de Israel, se llamaba Jesús. Por eso él decía: yo soy la vid verdadera. Ahora Dios había dejado esa vid que era Israel, y ahora la vid iba a ser ¿quién? Jesús. Ahora el fruto apacible, el fruto agradable, el fruto de la vid de Jesús tenía que ser el mejor. Pero aquí en Juan, en el capítulo 15, en el versículo 5, Jesús introduce dentro de esa vid a sus discípulos. ¿Y qué les dice ahora él a ellos? Él dice: yo soy la vid verdadera. Pero ahora ustedes son ¿qué? Los pámpanos, las ramas. Dios escogió a Jesús como su hijo, y él dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. O sea, me satisface, me agrada. Él es obediente. Él es la vid perfecta que él estaba esperando lograr con Israel, pero que no lo hizo. Israel no lo logró, no quiso creerle a Dios, por lo tanto su fruto era amargo, ácido. Sin embargo, Jesús, su fruto era diferente. Jesús se levanta, y cuando dice: yo soy la vid verdadera, está diciendo que esa vid, lo que corre por dentro de la vid, ¿qué es? La savia. Y si Jesús es la vid verdadera, entonces la sangre de Jesús, ¿qué representa? La vida, ¿verdad? Y esa vida traía vida a todas las ramas que habían a su lado. Entonces los discípulos eran ¿qué? Los pámpanos, las ramas. Por lo tanto, mientras los discípulos se estuvieran alimentando de Jesús con él allí, su fruto ¿cómo sería? Bueno, agradable, no amargo, sino dulce. Así tiene, hermanos, que ser nuestra relación con Jesús, si queremos que el fruto que está en nuestras ramas sea agradable. Pregúntele al hermano que tiene a su lado: hermano, ¿tu fruto es amargo o dulce? Pregúntele. Cuando usted le va a tomar a su cónyuge, cuando le da a tomar a sus padres, a sus hijos, de ese vino que sale de usted, ¿qué es lo que sale? ¿Amargo o dulce? Interesante, ¿verdad? Por aquí dicen que agridulce. Eso viene una revoltura ahí tremenda. Pero bueno, vamos a mirar qué se requiere para que una vid dé buen fruto. Lo primero que requiere una vid es que esta vid necesita un labrador que la cuide. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, pero mi Padre es el labrador. Entonces,
toda vid necesita un labrador que la cuide. Lo segundo es, requiere un labrador que la pode. Que la pode. Vamos a ver si aquí está la de podar. Ah, sí, aquí está. Estas son las ramitas de la vid. Pero cuando no da fruto, hay que ¿qué? Podar. Podar es ¿qué? Cortarle lo que no sirve. Y por último, requiere de ramas que produzcan frutos y más frutos. Así que en toda viña es necesario que haya una persona que cuide, limpie, riegue y vigile continuamente las plantas. Esa persona se llama el labrador o viñador, también se le llama. O sea que se puede dejar la vid sola. Hay que hacerle ¿qué? Mantenimiento continuamente. Vamos a Juan 15, versículo 6. Y Jesús sigue diciendo lo siguiente: el que en mí no permanece. ¿Nosotros somos qué? Los pámpanos, las ramas. Jesús es el tronco, la vid, el árbol. Dice acá, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El versículo 7 dice: si permanecéis en mí. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús a los discípulos? Y mis palabras permanecen en vosotros. Nos gusta la que sigue. ¿Qué sigue diciendo? Pedid todo lo que queráis y os lo será hecho. ¿Usted le ha pedido cosas al Señor que no le ha respondido? ¿Por qué? ¿Sí le ha pasado? Yo creo que nos pasa casi a diario. Y tal vez algunos de nosotros están esperando la respuesta todavía. Y Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero es que hay una condición. ¿Cuál es la condición? Dos cosas. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hay una condición. Nosotros tenemos el don de pedir. Pedimos hasta por la pintura, pero pedimos. Pero se nos olvida que hay una condición. ¿Qué les negó Jesús que les podía dar ahí? Nada. Pedid todo, ¿cómo dice? Todo lo que queréis. Y os será hecho. Versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Estábamos diciendo que las partes de la vid son el tronco, las ramas, los retoños, las hojas, las flores y las uvas. Espiritualmente, hablando de esto y estándolo comparando todo el tiempo, eso significa de que las ramas, ¿cuánto tiempo están pegadas en el árbol? Todo el tiempo. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Esto habla de una total consagración, así como las ramas viven solo para producir ¿qué? Escuche esto. Nosotros queremos permanecer en Jesús.
Pero la razón por la cual vamos a poder permanecer amarrados o pegados a Jesús, a la vid, es para dar ¿qué? Mucho fruto. Hasta ahí sabemos que las ramas son las que dan el fruto. Hasta aquí hemos visto que espiritualmente la iglesia son las ramas, y las ramas tienen que dar ¿qué? Fruto. Hasta ahí todo normal. ¿Alguna vez usted le ha preguntado o ha visto que una rama se ponga brava con el tronco? ¿Será que quién pone las condiciones, el tronco o la rama? Pero parece que en la iglesia a veces nosotros le decimos a Jesús cómo es que tiene que hacer las cosas para que nosotros podamos dar fruto. Y le enseñamos a veces al tronco qué es lo que tiene que hacer para que la rama dé fruto. A veces nosotros queremos creer o creemos que sabemos más que lo que Jesús sabe de cómo nosotros podemos dar fruto. Así que debemos someternos temporalmente o totalmente a la vid. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Recuerda lo que dice Filipenses 4:13? Eso ya lo sabe usted. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo lo puedo todo en Cristo? ¿Cuándo estoy qué? Dando fruto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. ¿Pero por qué decía él estas cosas? En el versículo 7 dice: si permanecéis en mí. La palabra en mí es muy importante. Una cosa es permanecer en él y otra cosa es caminar con él. Usted puede venir a la iglesia cada domingo. Usted puede reunirse una vez a la semana para el discipulado. Pero él está diciendo que ese en mí, el que permanece en mí, como dice Colosenses, todo Colosenses habla sobre eso. El que está en mí, en Cristo, no es con Cristo. No es lo mismo. Usted puede andar con Cristo, pero usted sencillamente puede zafarse de Cristo. Andar con Él, podríamos sí, caminar, pero yo en cualquier momento me lo puedo ¿qué? Soltar, y después me vuelvo y me reúno con Él otra vez y volvemos otra vez a caminar. Pero andar en Cristo es como el bebé en el vientre de su madre. Ese bebé, ¿dónde está? En la madre, en ella. ¿Y qué puede hacer el bebé? Nada. ¿Depende de qué? Totalmente de su madre. Totalmente. ¿El oxígeno quién se lo da? La mamá. ¿El alimento? La mamá. Ahora, el oxígeno que está en el vientre es el agua, ¿no? Porque los pulmones son totalmente llenos de agua. Entonces ese bebé está en la mamá. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús con respecto a nosotros? Si permanecéis en mí, entonces llevaréis ¿qué? Fruto. Mire el versículo 1, el 2 y el 8. En el versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Aquí está hablando de llevar fruto, ¿cierto? Mire el versículo 8. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Ya está hablando de ¿qué? De mucho fruto.
Entonces mire que hay tres connotaciones, hay tres tipos allí: fruto, llevar fruto y llevar mucho fruto. ¿Qué es lo que tenían que llevar los discípulos entonces? Mucho fruto. Jesús les dijo que Él iba a edificar su iglesia, pero ¿con qué? Con discípulos. Pero el discípulo es discípulo porque da ¿qué? ¿Mucho fruto o fruto? Mucho fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto? ¿De qué fruto es el que está hablando aquí Jesús? ¿De traer mucha gente? ¿De ganar muchas almas para Cristo? No. No es el fruto, no es ganar almas para Cristo. Realmente el fruto tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Y eso está en Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y el 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? Ley. Entonces, el permanecer unidos a Cristo produce algo. ¿Qué es lo que produce? Fruto. Y entonces ahí sí, si vamos a Juan, capítulo 15, en el versículo 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, un discípulo que está dando fruto, ¿qué pide? ¿Qué pide? ¿Carro, casa, beca? ¿Pide conforme a qué? A la voluntad de Dios. Porque está siendo guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, mire que aquí hemos estado hablando de que Jesús va a edificar su iglesia con discípulos, que la iglesia es una iglesia que está compuesta por discípulos, que estos discípulos tienen que dar un fruto en su vida. Tiene unas características especiales el discípulo: manso, humilde, con sed de Dios. Pero también el discípulo da un fruto que da mucho más fruto. No da una sola semilla, sino da mucho fruto. Pero este fruto, para que pueda fluir, caminar, darse a mostrar, tiene que tener estos elementos: bondad, fe, mansedumbre, templanza, fe, gozo, paz, amor. Y contra paciencia, y contra ellos no hay ¿qué? Ley. O sea, que ¿qué es lo primero que tienes que hacer, Henry? Después de ser discípulo de Cristo y usted permanece en Él, entonces tiene que dar fruto. Pero el fruto es ¿qué? El de mi vida, el de mi carácter, el de mi conducta. Ese es el verdadero fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que confirma si tú tienes el Espíritu Santo o no. Esta semana tuve como dos días de estrés, ¿sí? Esta semana tuvo poquitos. Y le cuento que se me estaba saliendo el genio. ¿Cómo le parece? Al pastor se le estaba saliendo el genio. Pero inmediatamente lo que el Espíritu Santo me muestra es: ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Sus frutos, sus uvas son amargas o dulces. Y si están amargas es porque estás separado, estás apartado, no estás permaneciendo en Cristo Jesús. ¿Dónde están las palabras de Cristo en tu vida? Claro,
inmediatamente uno, ¿cierto? ¿Y qué se le ve a uno? ¿Qué decía John ayer? Se le ve cansado, hermano, se le ve agotadito. Sí, estuve mucho estrés, estuve volteando mucho, estuvimos todos los fines de semana trabajando, toda la semana trabajando, cobrando y todo esto, y no tenía un día de descanso hasta que el Espíritu Santo, anoche, como a eso de las 11 de la noche, me dijo: permanece en el Señor, ven ahí, ven a Él, para que si estás cansado y cargado, Él te hará descansar. Porque el afán de este mundo y el engaño de las riquezas nos borran fácilmente la comunión con el Señor. O sea que eso no le pasa a usted nomás, a todos les pasa, a todos nosotros nos pasa. Pero la pregunta es, ¿y qué hago? ¿Cierto? ¿Qué hago? Más que seamos humanos y fallamos es, venga, pero es que yo no soy como los del mundo, yo tengo que ser diferente. Entonces, ¿qué le pasa a aquel, según el versículo 8? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es la condición para ser un buen discípulo de Cristo? Llevar fruto. Mucho fruto. Y estamos hablando de mucho fruto, y estamos hablando no de almas, sino de una actitud mía. Entonces, ¿cómo actúa un discípulo de Cristo? Ante una circunstancia, ante una lluvia, ante una enfermedad, ante una escasez, ante una necesidad, ¿cómo actuamos nosotros? Entonces, ¿cuándo es que Dios poda? ¿Cuándo es que Dios le hace mantenimiento a ese discípulo? ¿Cuándo y por qué Jesús viene, o más el Padre viene y hace mantenimiento? Pero el mantenimiento duele. Hay que cortar lo que no sirve. Y muchas veces en nuestras vidas el Señor ha tenido que venir a cortar cosas que a usted no le convienen. Pero usted es cabeciduro y usted sigue queriéndose meter por donde no puede meterse, y el Señor le muestra el camino. Pero si no entiende, entonces Él hace ¿qué? Cortémosle, podémoslo, para que Él pueda dar ¿qué? Buen fruto. Porque tal vez de fruto, pero ese fruto ¿cómo va a ser? Amargo. Entonces, quitar el pámpano, quitar la rama, no significa perder la salvación. Este versículo, esta enseñanza, no es para no creyentes. Este versículo es para salvos. El problema no es que lo vayan a lanzar, porque dice por acá, en el versículo 2, en el 2, en el 6, sí, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Ahí no está hablando del infierno. Este versículo no está hablando de gente no creyente, está hablando a discípulos. ¿La salvación se pierde? No se pierde. Aquí no se habla de que lo van a dar al infierno, no tiene que ver nada de eso. Habla de algo más. En la región de Belén, la vid crece en la tierra y la sostienen con una roca. Como no se pueden ver los palos para poder sostener las ramas, entonces le colocan roca. Entonces las ramas se apoyan sobre la roca. Pero cuando empieza a florecer y a dar fruto, los insectos, los animalitos vienen y ensucian las uvas. Leamos Primera de Pedro,
capítulo 1, versículo 22. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Cuando sucede esto en la roca, entonces los viñeros, sí, tienen que venir, o el labrador tiene que venir y hacerle limpieza a la matica. Y tienen que limpiar el fruto. Y a veces hay que quitarle los malos porque los insectos se le meten y la dañan. Entonces cuando esa uva se daña, ¿qué hacen con ella? La cortan. Y en ocasiones también a la rama también se le corta. Esto se compara a lo que le pasó a uno de los discípulos de Jesús. Jesús tenía ¿cuántos discípulos? 12. Pero ¿qué pasó con uno? ¿Qué pasó con Judas? Le hicieron mantenimiento. Cortaron la ramita. Porque Judas no estaba en él, no permanecía en él, aunque caminaba todo el tiempo con él. ¿Dónde tenía el pensamiento Judas? En él mismo. ¿Qué quería? Conseguirse una platica para montar un chalet. Y vendió al maestro. Al principio quería ser un revolucionario, ya después quería ser también terrateniente. Dice el 1, 22 y 23: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, nos dice aquí la palabra que hemos purificado nuestras almas con amor fraternal, no fingido, y que debemos amarnos unos a otros, porque la palabra de Dios vive y corre y permanece para siempre. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor con nosotros para hacernos sus discípulos? Éramos ramas, pero el árbol que teníamos nosotros producía con las ramas, en nuestras ramas, ¿qué se producía? ¿Qué fruto? ¿Cómo era el fruto que teníamos nosotros antes? Amargo, ácido. Éramos silvestres. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer con nosotros? Podarnos. Para que empezamos a dar ¿qué? Fruto y buen fruto. Pero ¿cómo hizo Jesús o cómo hace Dios para podarnos a nosotros? ¿Qué usa? ¿Cómo permanecemos en Él? ¿Cuál es la clave para permanecer en Él y dar buen fruto? ¿Ah? Lo primero es que al cortar, entonces la rama tiene que volver a crecer. Y cuando vuelve a crecer, entonces es cuando se le hace que se observa de que esté creciendo correctamente. Entonces, ¿qué es lo que el Señor va a tratar contigo y conmigo ahora que somos discípulos para que demos buen fruto? Lo que más está haciendo ahora el Señor, lo que a ti te parece que no está dando resultado en tu vida, que no estás como que creciendo, que no estás como multiplicándote, es porque Dios te está podando lo que no sirve de ti. Tú crees que se ha perdido el tiempo, pero realmente Dios sí sabe cómo hacerlo, y lo que está es podando y quitando lo que no sirve en tu vida para que el fruto que vas a dar más adelante sea un fruto bueno, agradable, apacible, de buen sabor. El
Leamos el Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué entonces es que el Señor hace ese trabajo? Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lo que más le ha dolido a usted y en lo que más se ha enfrentado usted es que el Señor nos limpia es guardando su palabra. ¿Qué es guardar? Obedecer. Cuando obedecemos la palabra, permanecemos en Él. Y Él empieza a limpiar el camino por donde andamos nosotros. Mire el versículo 67 del Salmo 119. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes andábamos en sus delitos y pecados, alejados de Dios y de su reino. ¿Andando en qué? En nuestros propios delitos y pecados, descarriados. Pero cuando Él nos atrae, entonces, ¿cómo hace para que mantengamos en Él? Según el versículo 67. Guardando su palabra. Dice allí que ahora guardo tu palabra. La forma de permanecer en Cristo, hermanos, estar en Él, es guardando su palabra. Entonces, ¿qué es permanecer en Cristo? A ver, resumamos. Permanecer en Cristo es ¿qué? Guardar su palabra, o sea, obedecerla. Mantener en comunión con Él, constante, todo el tiempo. Porque esa es la manera en que Dios limpia sus ramas. Todos nosotros somos ramas. Pero ¿cada cuánto hay que hacer entonces el mantenimiento de estas ramas? Todos los días. ¿Cada cuánto hay que leer la palabra? Todos los días. Juan 15:2, ¿qué dice? Juan 15:3, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué dice? El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tu decreto. El sufrimiento entonces Dios lo usa, no que lo mande, lo usa para que nosotros podamos ver que era bueno para nosotros. Que los momentos difíciles que vienen en la familia, en la casa, en el trabajo, solamente son por una razón. Él está puliendo para que demos un buen fruto. 1 Corintios 3:11. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 13. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y el 14 también, si permaneciera la obra de alguno que se edificó, ¿recibirá qué? Recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Por eso no es hablando de la pérdida de la salvación, sino de la pérdida de la recompensa, de cómo nosotros edificamos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la clave de todo lo que Jesús les dijo es que si piden todo lo que pidan, les será ¿qué? Hecho.
Pero ¿por qué nosotros pedimos y el Señor no nos concede esas peticiones? Porque no tenemos una oración eficaz. ¿Y por qué nuestra oración no es eficaz? Primero, porque la oración tiene que ser específica. Usted no puede generalizar con Dios. Tiene que ser claro. Cuando usted ore al Señor, ore específicamente. Si usted estaba enfermo o está enfermo y usted fue donde el médico ya y le dijeron, sí señor, o sí señora, usted tiene esto y esto, entonces usted ya puede ir delante del Señor para hablar y orar específicamente para que esa oración sea eficaz, porque usted va a pedir conforme a lo que usted ya sabe que dijeron que tenía. Entonces no es malo ir donde el médico, gloria a Dios, porque el médico nos hace ver y nos muestra a nosotros nuestra condición física para que lo espiritual pueda empezar a funcionar en nuestras vidas. Entonces, la clave para ello es tener una oración eficaz para poder llegar a dar buen fruto. Vamos a Juan 15, versículo 8. 15, versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El propósito final del permanecer en Él y el de orar es que Dios reciba la gloria. La razón por la cual muchas veces nosotros no recibimos las peticiones que hemos hecho delante de Dios es porque no pedimos para que Dios sea glorificado en ello, sino para nuestros propios deleites o nuestras propias necesidades. O sea, la oración es una oración egoísta. Pero el que está dando mucho fruto, el que permanece en Él, el que está siendo limpio por la palabra continuamente, está pidiendo conforme a la voluntad de Él, con el Espíritu Santo. Y esa oración siempre será guiada hacia otros o por otros o para otros. Y no es una oración pidiendo yo para mí, para mí, para mí, para mí. Ahora, ese propósito es el de que Dios reciba la gloria. Lo que usted le pida al Señor, identifique antes de pedirlo si eso glorifica al Señor. ¿Quiere oraciones respondidas? Verifique que lo que está pidiendo glorifica a Dios. Le da a conocer a Él. Si eso que usted está pidiendo va a servir para glorificar o para darlo a conocer a Él, eso elimina la oración que se eleva con motivos egoístas. Entonces, al querer llevar el fruto, Dios recibe la gloria cuando producimos ese fruto en nuestra propia vida. ¿Recuerdan lo de Gálatas 5:22? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esas cosas son el fruto que tenemos que dar. Sin embargo, vaya a Juan 15, vamos a leer versículo 11. Leamos desde el 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Mire el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos. ¿Eso qué significa? Ponerlos por obra, obedecerlos. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mire el versículo 11. Estas cosas os he hablado, o sea, todo lo que hemos dicho acá sobre el fruto del dar fruto y de la vid y de los pámpanos o las ramas, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahí nos fregamos. Porque todo lo que acabé de decir no funciona si usted no tiene ¿qué? El gozo. ¿Y sabe qué le ha pasado a usted y a mí? Perdimos el gozo. Por eso usted se aburre, por eso se duerme, por eso le da pereza venir o leer la Biblia.
Le da pereza orar, lleva 5 minutos, ya es mucho tiempo. Pero se ve 2, 3 horas un partido de fútbol o hasta una película y no se cansa. ¿Aló? ¿Sí es acá? ¿Sí es? ¿Me equivoqué de iglesia? ¿Sabe? El Señor me habló de que había perdido su gozo. Y que la iglesia ha estado perdiendo su gozo. Mire el versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, ¿cuál es el propósito de llevar fruto? De llevar fruto. ¿Cuál es? Si no, me devuelvo a Génesis 15, a Juan capítulo 15, versículo 1. ¿Para qué nos llama el Señor a dar fruto? Mucho fruto. ¿Cuál es la razón de dar mucho fruto? Mire el 11, vuelvo y se lo leo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál fue el gozo de Jesús? Jesús no tenía que ser salvo. Jesús hacía la voluntad del Padre. Más difícil, Hebreos 12:2. Vamos a mirar. Necesitamos saber eso para terminar. ¿Cuál fue el gozo? Él dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cuál gozo? Vamos a ver Hebreos 12:1-2. Vamos a ver. Están muy bien todos los que han hablado. Me gusta. Están despiertos. Hebreos 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor un número tan grande, nube de testigos, despojómonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué pide Pablo? Bueno, el autor de Hebreos, no es Pablo, dice que no sabemos cuál es. ¿Qué es lo que está pidiendo ahí? En el 1, que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, escucha esto, subráyelo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cómo así? Aquí dice, no sé cómo dice la otra versión, me gustaría escucharla. Dice aquí, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, ¿cuál fue el gozo? Léelo. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que esto representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. O sea, no le podía sufrir porque sabía que lo hizo por el gozo que iba a experimentar después. El problema es que nosotros no estamos experimentando eso. Y eso es lo que Dios me mostraba de la iglesia. No estamos experimentando el gozo que Jesús tenía y por el cual fue hasta una cruz
y que lo clavaran y que lo golpearan también antes de clavarlo y que aún le metieran una lanza y que aún lo llevaran al sepulcro, porque él sabía que el tercer día iba a resucitar. Pero ¿qué era lo que lo impulsaba? ¿Qué era lo que lo mantenía vivo? ¿Qué es lo que lo mantenía alegre, sabiendo todo el sufrimiento que iba a tener en la cruz? Y no solo en la cruz, prácticamente el ministerio de Jesús fue todo el mundo hablando mal de él, tratándolo mal, trataron de apedrearlo, todo el mundo lo trataba de golpear y todo esto. La pregunta es, ¿cuál fue ese gozo? Que ahora él dice, para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo que iba a esperar en la presencia del Padre, a la diestra. ¿Cómo lo llamaron en Apocalipsis? Y tenía en su muslo derecho un cinto que decía que Rey de Reyes y Señor de Señores. Está sentado en el trono celestial y va a estar allí hasta que todos nuestros enemigos sean aplastados y colocados bajo nuestros pies. Y Él quiere que el gozo que Él experimentó también lo tengamos nosotros, porque no lo hemos tenido. Ya no nos gozamos ni por la salvación. Ya no nos gozamos ni con una alabanza. Ni la aplaudimos siquiera. Cumplimos, ahí estamos viniendo. Pero no más, no está pasando nada. Entonces, ¿qué necesitamos para tener ese gozo? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros ir a ser discípulos, a llevar el discipulado, a compartir allí, a ir allá, a venir acá? ¿Qué es lo que usted hace que aún tenga que sacar el tiempo? ¿Qué es? Porque si usted no tiene el gozo, usted está cumpliendo una tarea ahí por cumplirla y ya, porque le toca. Pero usted no está yendo a un discipulado porque se lo disfruta, porque se lo goza, porque quiere aprender, porque quiere disfrutarlo, porque quiere estar avivado. Y en eso, hermanos, es que esta iglesia necesita despertar. Lea Efesios 6:10. Dice claramente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos fortalecernos en algo que necesitamos. Lo único que le va a hacer a usted producir ese gozo en su vida, ese despertar, ese querer estar reunido con los hermanos, el querer participar de las bendiciones de Dios, el ayudar en la obra y todo esto, tiene que ser basado en una sola cosa. Y lo vivió Nehemías. Y Nehemías lo entendía perfectamente. Nehemías capítulo 8, versículos 9 y 10. Tengo que leerlo. Nehemías capítulo 8. Nehemías era ¿quién era Nehemías? El copero del rey, el que le tenía que probar el vino antes de que lo tomara el rey por si estaba envenenado. Entonces moría el copero. Nehemías capítulo 8. Busque allí y va a tener que subrayarlo para que usted lo lea en casa, para que usted lea por qué razón este hombre se levanta y le pide a su rey que cómo va a estar contento y feliz, que cómo va a estar gozoso si su pueblo está destruido y no tienen ciudad y no tienen nada, ni un templo donde adorar. Y es cuando el rey le dice: Nehemías, no estés así, ¿qué necesitas? Yo quiero ir a construir, vaya, y le doy un decreto para que nadie te interrumpa y que todo el mundo te ayude para poder construir eso. Y lo que necesitamos hoy, hermano, es edificar un altar en mi corazón, en nuestro corazón. Antes que en el hogar, antes que en la iglesia, necesitamos levantar el altar de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Mire Esdras capítulo 8, versículos 9 y 10. Allí está está Nehemías, Nehemías 7, capítulo 8, versículo 8 y 9. Y allí Nehemías está con Esdras, que es el sacerdote, que es escriba, y Nehemías, que es el gobernador, los que mandó el rey. Entonces Esdras levanta el altar, el templo, pero Nehemías va y levanta la ciudad y el muro. Y mire lo que pasó. Voy a leer el versículo 1 primero.
Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Ahora, escuche lo que pasó. Mire el versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuánto tiempo leyó Esdras la palabra? ¿Desde dónde a dónde? Desde el alba hasta el mediodía. ¿Más de qué? 6 horas, 7 horas más o menos, diríamos yo. Y la gente que estaba haciendo, reunidos todos, hombres, mujeres, niños, todos los que habían vuelto de la cautividad. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Amasías, y a su mano derecha y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo ¿qué? Todo el pueblo estaba ¿qué? Atento, dice acá, de pie. Bendijo entonces Esdras a Jehová y dijo, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Y alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Cuál era la posición, la actitud del pueblo ante la palabra de Dios? Postrados, humillados, buscando de Dios. Por 70 años no habían escuchado la palabra. Ellos estaban sedientos, estaban gozosos, habían vuelto nuevamente a su renuevo, a su tierra. Entonces, versículo 7, y los levitas, Jesuá, Baní, Serebías, todos estos que habían acá, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Hoy, hermanos, es lo que no tenemos en las iglesias. La gente no entiende, y algunos de ustedes ni entienden tampoco lo que estoy diciendo acá. Pero es la palabra lo que hace que vienen los sacerdotes y enseñan la palabra, comparten la palabra para que el pueblo fuera avivado. Y dice el versículo 8, el 9, y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Dice el versículo 10, luego les dijo, id, comed grosura, bebed vino dulce o amargo, dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis. Vuelvo a leer, no os entristezcáis. Dígale que está enseguida, no se entristezca, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hermano, vuelva a leerlo conmigo, digámoslo todos porque estamos dormidos. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Jehová, ¿cierto? Pero leamos el versículo 10 al final. Vuelvo a decírselos. Dígame conmigo, no os entristezcáis. Dígale que está a su lado, no os entristezcáis. Dígaselos, no, hermano, ustedes están dormidos. Dígale, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así que, hermanos, el gozo que el Señor ha puesto en nuestros corazones por su palabra no permite que seamos ¿qué? Tristes y amargados y aburridos.
¿Será por qué? ¿Será por qué? ¿Por qué será que Dios está diciendo esto? ¿Será que ya estamos como amargaditos? ¿Como aburridos? ¿Como tristes, bregando a ver que sean las 12 y se pasaron 5 minutos? Hermanos, tenemos que ir a la palabra de Dios. Si no vamos a ella, nunca tendrás el gozo del Señor. Así de sencillo. Nunca tendrás el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y saben, dice Efesios capítulo 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ese poder de su fuerza fue el que levantó a Jesucristo entre los muertos. Y ese es el poder del Espíritu Santo. No entristezcan al Espíritu Santo, me dice el Señor. No entristezcáis al Espíritu Santo, el cual el Señor colocó con su sangre preciosa y pagó el precio para que hoy usted alabara y glorificara al Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, reconocemos que hemos perdido el gozo de la salvación, el gozo del vivir y permanecer en ti, Señor. Reconocemos que hemos dejado, que nuestros corazones se entristezcan, Señor. Ya no sentimos nada, no sentimos ni las alabanzas ni las adoraciones, Señor. Ya hemos nuestro corazón se ha puesto como un corazón duro, Señor. Tal vez como el pueblo de Israel cuando era una vid, cuando tú la preparaste, pero ella dio frutos amargos. Señor, no queremos dar frutos amargos. Queremos, Señor amado, dar un fruto dulce, un fruto, Señor amado, que permanezca, un fruto que dé mucho fruto, para que, mi Rey bendito, juntos podamos ver que la gloria de Dios se dé a conocer a todos los que están en todo lugar, y que todos confiesen realmente que Jesucristo es el Señor. Dice Santiago, recordaba ahorita: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe producirá paciencia.